En este día vamos a hablar hoy, Dios nos ha dado una palabra y yo quiero invitarlo, o el tema de hoy es honrando a nuestros semejantes. Y quizás usted está recordándose en este momento, tengo que honrar a ese vecino que fuma todo el día ahí enfrente de mi casa, o el que llega borracho a pelear y a parquear la moto mal parqueada ahí en la frente de su puerta. O quizás dice, no me estoy acordando de ese esposo o ese novio que llega en mal estado a maltratarme. Y usted está diciendo, Dios mío, ¿qué hago para amar a este personaje? A través de esta enseñanza, Dios nos va a regalar algunos punticos que vamos a tener ahí para manejar y para aplicar a nuestras vidas. Amén. Honrando a nuestros, ¿qué? Semejantes. Quiero invitarlo a que abra la Biblia, por favor, rápidamente. En Juan, capítulo 13, el versículo 34. Juan 13, 34 y 35. Si nos lo pueden regalar, por favor. Después leeremos Romanos capítulo 12. Juan 12, 34 y 35. Juan 13. Y después pasaremos a Romanos capítulo 2, el versículo 9 y el 10. ¿Están listos? ¿Listos? Si puede acompañarme, hágalo, y si no, pues tampoco no hay problema. Listo, la voz de tres. 1, 2 y 3. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35. En esto, escuche esto, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis los unos a los otros. Vamos ahora a Romanos capítulo 12, el versículo 9 y 10. Romanos 12. ¿Listos? 1, 2 y 3. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. 10 y el 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por el momento que nos permites tener en este día en tu casa. Hemos disfrutado de un tiempo de exaltación, de adoración, y queremos ser edificados a través de esta palabra, Señor. Tu palabra dice que ella no vuelve vacía. Gracias porque así será. Y gracias por bendecirnos conforme a la necesidad y condición de cada uno de los que estamos aquí. Amén. ¿Me pueden regalar de nuevo y me dejan ahí Juan 13, 34? No sé si usted ha llegado algunas veces a algún sitio donde algún consultorio de un médico especialista, de algún hombre famoso en derecho, bueno, algún título muy importante. ¿Qué es lo que más colocan en esos salones? Los diplomas. ¿Qué más? Los cursos que han hecho, los títulos que hay. Y esa es parte necesaria en la preparación de esas personas o de nosotros, ¿sí? Quiere decir que se prepararon, que tuvieron tiempo de preparación, quiere decir que pasaron por un proceso de edificación, de entrenamiento, y allá tienen un título. Jesús llamó a los discípulos, fue pasando muchas veces por algunos lugares, y cuando se queda mirando a alguno de ellos decía, vengan pos de mí, que lo voy a hacer, ¿qué? Pescador, ¿cierto? Pero no eran pescadores, la mayoría eran pescadores, pero yo voy a ser los pescadores ¿de qué? De hombres.
Y entonces quizás por la mente de ellos no pasó todo lo que iban a tener que pasar para convertirse en el título de pescadores de hombres. Según Juan, y según lo que hemos leído, dice: un mandamiento os nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y también dice que lo amáramos como Él nos amaba. Y luego dice el 35, quiero que me lo coloque por favor. Me gusta ese versículo. En esto, escuche, conocerán todos, no dice que algunos. ¿Qué dice? Todos que sois mis discípulos, si tuvieres que. Quiere decir que todos nosotros deberíamos tener un diploma donde dijera titulado o capacitado o graduado en amor fraternal, ¿cierto? Esa fue la cédula que quizás Jesús quiso ilustrar en este pasaje, que deberíamos tener todos nosotros para mostrarnos que somos verdaderos discípulos del Señor. Y cuando yo miro ese versículo me doy cuenta de toda la sabiduría que sabemos que tiene el Señor, porque ya el Señor sabía que no nos íbamos a encontrar en el camino personas difíciles. ¿Se han encontrado personas difíciles esta semana? Yo las llamo difíciles de amar. Y creo que Dios permite encontrarnos personas difíciles. ¿Para qué? Para ponernos a prueba qué tal estamos en el amor. Algunas de esas las encontramos ¿en dónde? En la misma casa, ¿cierto? En la familia. Los que no viven con nosotros pero son parte de la familia. Los vecinos. En el trabajo. Esta semana yo estaba viajando y por eso tengo que hablar de esto, porque creo que Dios me estaba preparando para estas cosas, y creo que el énfasis que quiero dar en esto es, o para adelantarme un poquito, voy a devolverme un poquitico. Jesús les dijo: vengan en pos de mí, que lo voy a hacer pescadores de hombres, ¿cierto? Y ya les dijo que una de las principales características que la gente iba a darse cuenta que tiene un verdadero discípulo es el amor. Si no tiene amor, todavía le falta un poquito, o muchísimo, no sé. No es el título, es el amor, ¿cierto? Y entonces usted encuentra una persona difícil de amar, y Dios está esperando que usted se muestre como un verdadero discípulo, ¿cierto? Yo llegué a viajar esta semana, tuve muchos tropiezos, digamos, de esos que salen un poquito de lo normal, que usted dice: Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y llegué a viajar, tuve problemas para el cargue, tenía que haber estado cargado quizás a las 2 de la tarde. Mi esposa me llamó: ya cargó, porque normalmente ya estoy cargado a ciertas horas temprano. Le dije: no. El hombre me ingresa a cargar, escuche esto, me ingresa a cargar. Cuando estoy adentro, de repente alguien hace bulla y dice: no, saquen a ese señor y vamos a meter a uno para descargar. Bueno, me sacaron, la cuadrilla se fue, y eran las 5 de la tarde y no me cargaban. Yo dije: Dios mío, y estaba lejos de la ciudad. Padre, ayúdame. Y ahí estoy yo siendo probado con mi amor, ¿qué? Fraternal. ¿Cómo reacciono? Y entonces yo me fui y me le paré enfrente al que tenía que cargar y le dije: no entiendo. Dijo: hermano, nosotros obedecemos órdenes. Le dije: ah, bueno. Ya sé que él no era el de la idea. Para resumir, termino de cargar. Llego a Bucaramanga, llego a cargar, salgo de viaje tarde, la noche ya, 11 de la noche. Y al sitio que voy a llegar a descargar, cuando el hombre de la empresa me dice: va a descargar en tal parte. Y me acordé que ya había uno difícil de amar. Y yo dije: ay Dios. Bueno, me trasnoché y llego al sitio difícil de amar y me encuentro al personaje difícil de amar. Y ahí está Dios trabajando conmigo a ver si voy a ser un buen discípulo, un verdadero discípulo. Y me le acerco. Antes de llegar al sitio me dice alguien de la empresa, me dice: señor, ¿ya está acá en Bucaramanga? Le dije: sí, por favor entre, que lo vamos a descargar ya. Yo más contento. Y cuando estoy entrando, cuadro el vehículo, me voy a la báscula y me encuentro al difícil de amar. Se queda mirándome y me dijo: ¿por qué no trajo casco? Yo no sabía que había que llegar al casco. Y le dije: discúlpeme jefe, ya se lo traigo. Yo dije: ya empezó mi proceso de amor fraternal. Fui y le traje el casco.
y miró los papeles y dijo, le quedó mal la placa. Yo le dije, bueno, señor, discúlpeme, ¿qué hago? ¿Me devuelvo? No, señor, y me devolví. Me hizo llamar. Déjeme decirle que cuando nosotros empezamos a dar pasos de obediencia para ser buenos discípulos, Dios también actúa. Y cuando todo lo que el hombre me rechazó, yo le decía, sí señor, discúlpeme, perdóneme. Y yo ahí por dentro, sí señor, discúlpeme, perdóneme. Bueno, es que no sabía. Y era la verdad, yo no estaba diciendo mentiras. Le dije, entonces que me devuelvo, señor. Se quedó mirándome, ese señor no le hace un favor a nadie por lo que he escuchado. Otra vez, algún otro día un camionero lo cogió, casi lo saca por la ventana, porque el hombre es muy grosero. Pero yo estaba ahí como tratando de ser un buen cristiano, que no es fácil en esos momentos. Y de repente el hombre dijo, jefe, discúlpeme, perdónenme, todo lo que tenía que decir se lo dije. Dijo, la placa le quedó mal. Le dije, bueno señor, voy a llamar. Se queda mirándome. Dijo, ¿usted quién lo hizo ingresar si yo no lo he llamado? Le dije, me llamaron, no sé quién. ¿Quién lo llamó? En el celular decía fulana de tal. Y cogió y la llamó y la regañó. Y yo lo miraba y dije, Dios mío, qué señor difícil de amar. Pero sabe, yo estaba ahí, Dios, gracias por lo que está pasando en este momento. Me cuesta, pero gracias. Cuando miró la placa mal, yo ya sabía que tenía que volverme y esperar quién sabe cuántas horas. Pero cuando el hombre mira la placa, le dije, señor, entonces voy a sacar el carro, me devuelvo. Dijo, hago un favor. Le dije, sí, señor. Dijo, dígale que manden a mi correo la placa corregida y por favor ingrese. Y yo dije, volví a mirar y dije, señor. Dijo, no me escuchó. Le dije, no le entendí bien. Dijo, por favor ingrese. Cuando yo llego al sitio de descargue, la gente se queda mirándome y me dijo, ¿qué le dijo él? Y todos los seudónimos que tiene una persona difícil de llamar. Entonces le dije, no, a mí me dijo, me puso trabas, pero también me ayudó porque ya estoy aquí adentro. Y la gente se reía, dijo, no, ese señor, yo no sé cómo sigue trabajando aquí. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Hoy estamos estudiando el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los discípulos se sabían ese mandamiento, ¿cierto? Pero en ese último día, Juan capítulo 13, bueno, en esa parte Jesús está con ellos y está en la última vez que se va a reunir con ellos, la cena. Jesús ha tomado, ya están sentados ahí, ya Jesús sabía que Judas era ladrón, que era traidor, que lo iba a entregar. Y Jesús se queda mirándolo. Usted mira el contexto de estos versículos atrás de lo que leímos de Juan 13. Y Jesús ha tomado, se quita el manto, se pone el lebrillo y se pone a lavarle los pies. Uno de esos que no merecía que le lavara los pies, ¿quién era? Judas. Y Jesús hace un ejemplo con Judas, hace un ejemplo también con Pedro, porque sabía que Pedro lo iba a negar. Y Jesús le está enseñando acerca de que el mejor título para ser un discípulo de Jesús es conservar el amor, cueste lo que cueste. A veces es difícil, ¿cierto? A mí me costó estos días. Pero mientras estamos en este tiempo yo entendía algo importante. Ahora me paso a Romanos. Romanos capítulo 12, si me lo regala por favor, el 9 y el 10. Y mira lo que pasa, salgámonos del contexto de que, y la mayoría hemos aprendido a obedecer a nuestros padres, a honrarlos, ¿para qué? Para que nos vaya bien, ¿cierto? Y para que seamos de larga vida en la tierra. Pero mira lo que dice, que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, el versículo 10. El 10, por favor. El 10. Se pasó ahí. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Sigamos hasta la parte final. Los unos a los otros. Ahora quiero que me regalen el Salmo 45, por favor, el versículo 7.
usted dirá, y me estoy adelantando un poquito a lo que va a ser el final, pero usted dirá, bueno, ¿de qué me sirve honrar a alguien que no debe ser amado, que me cuesta amarlo, que es difícil de amar? ¿Qué me sirve hacer eso? Mira lo que dice el Salmo 45, el versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido, ¿qué? Por tanto, ¿qué dice? Te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Por qué ocurrió ese? ¿Por qué fue ungido? Según el versículo. Porque hizo dos cosas. ¿Cuáles dos cosas hizo? El principio del versículo, por favor. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Quiero decirle entonces, querido hermano, que cada vez que nosotros amamos la justicia, a pesar de que sea difícil practicarla, y cada vez que logramos aborrecer la maldad que nos persigue, Dios está mirándonos, está observándonos y está diciendo, va por buen camino. Es un discípulo y va a ser un discípulo no cualquiera, sino un discípulo ungido, según el pasaje. Y mientras estábamos aquí yo pensaba en que Dios espera que nosotros seamos una iglesia, una familia, un hogar ungido. El Señor dijo a Pedro y a los discípulos, vengan en pos de mí que los voy a hacer pescadores. Los siguieron a Jesús, caminaron con Jesús. Pedro tuvo muchas debilidades, mucha flaqueza, le cortó la oreja, ¿se acuerdan al señor aquel? Judas negó al Señor, lo entregó. Pedro lo negó pero no lo entregó. O pues no pasó lo mismo que con Judas. Pero sabe, Dios estaba enseñando a Pedro a amar al Señor a pesar de las adversidades. O Pedro aprendió a amar a Jesús a pesar de las adversidades. Eso hizo que se convirtiera en un discípulo ungido. Escuche, un discípulo ungido. Y la historia bíblica nos dice que cuando Pedro caminaba, ¿qué pasaba cuando Pedro? ¿Qué hacía? La sombra de Pedro. ¿Eso qué es? ¿Unción? Eso es unción. ¿De dónde llegó esa unción? ¿Así gratis? De procesar, de caminar, de guardarse, de amar a los difíciles de amar. ¿Se acuerdan que en un sermón, Pedro hizo dos sermones muy buenos, pero en el primer sermón que hizo, ¿cuántos se convirtieron? 3,000 se convirtieron. ¿Usted se imagina que para usted hacer una campaña y que hayan 3,000 convertidos? ¿Qué hubo en Pedro? Unción. Quiero decirle que en los momentos difíciles que estamos pasando, lo que Dios espera es que usted y yo seamos una persona que practica la obediencia, y así nos vamos a convertir en personas ungidas. Esa persona difícil de amar en su casa, en su familia, ese esposo, esa esposa, ese hijo. Cada vez que usted practica la fraternidad, que yo practico la fraternidad, me estoy convirtiendo ¿en qué? En una persona ungida. Y cuando hablamos de honra, ¿de qué estamos hablando? Porque hoy el tema es honra a tus semejantes. Cuando estamos hablando de honra significa respeto, estima, admiración, ¿cierto? Cuando usted honra a alguien es porque usted lo admira. Lo contrario a honra es ¿qué? Deshonra. Y creo que algunas veces hemos deshonrado a algunas personas. Una de las características de deshonrar, ¿qué es? Desobediencia, calumniar, injuriar, desacreditar, denigrar, irrespetar. Y podríamos hablar de otras características que nos acompañan a veces, que el nombre real sería ¿qué? Deshonra. Quiere decir que cada vez que estamos deshonrando, estamos perdiendo terreno a ser personas ungidas. Cada vez que usted y yo denigramos de alguien, desobedecemos, irrespetamos, calumniamos, estamos perdiendo terreno en cuanto a ser una persona ungida. Y ya le dije una ilustración de lo que hace una persona que es ungida. Llega donde los demás no pueden llegar.
A veces deshonramos fácil, ¿qué? En la familia, ¿cierto? No voy a dar nombres, no vaya a dar nombres. Pero usted sabe que es común en la familia que se presente la deshonra. Hay gente que lo bloquea a uno y está bloqueado. Y usted dice, bueno, yo no hice nada, ¿por qué me bloqueó? ¿Cierto? Y usted se pregunta, entonces dice ahí yo aplico entonces lo que dijo el apóstol Pablo, a los tales evita. Porque no vamos a ser capaces de poner de acuerdo con esas personas. Van a existir, hermano. Así usted sea una persona ungida, por más unción que tenga, vamos a encontrar gente como esa. Que lo mejor es guardar secreto, guardar discreción. Y también ocurre en las parejas. Yo he visto parejas que se ponen a sacarse los cueros al sol delante y lo hacen en público. ¿Eso cómo se llama? Deshonra, ¿cierto? Y es que le quedó mal, se puso a lavar los platos y ¿sabe qué? Le quedaron grasosos. Y el hombre está haciendo el intento de lavar platos. O viceversa, la señora le hizo la comida bien rica. ¿Ah? ¡Qué salada! Hace unos días yo me reía, me estaba riendo de entrar a un restaurante donde normalmente entro, un restaurante camionero, y la señora, estábamos hablando de que la generación de hoy en día no quiere prepararse para la cocina. Las muchachas de hoy en día, algunas, no todas, no podemos generalizar. Acá no ocurre en Colombia. Pero hay unos hombres que no quieren trabajar, entonces deshonran a la señora que ella tiene que irse a trabajar por él. O viceversa, hay mujeres que no quieren honrar al hombre que trabaja, que va y provee, entonces tampoco lo honran. Y estaba riéndome de una señora que se pone a contarme y me dice, ¿cómo le parece, señor? Imagine, el muchacho fue criado en un restaurante, o sea, con una mamá de restaurante. Y entonces la señora cocina muy bueno, me gusta ir porque cocina, tiene buen sazón. Y me dice, ¿cómo le parece, señor, que mi hijo le dijo, mamá, mami, quiero gallina sudada? Y la señora, la esposa no sabía cómo hacer tal vez gallina sudada. Y el hombre contaba a la mamá, dijo, mamá, ¿cómo le parece que compré la gallina la más grande, semicriolla? Mejor dicho, se imaginaba que iba a quedar igual que la comida que le hacía la mamá. Dijo, la esposa le dijo, ¿y cómo la quiere? Dijo, gallina sudada con yuca, no más. Y el muchacho, bien ilusionado, fue a trabajar y cuando volvió a la casa encuentra esa gallina con yuca. Pero la señora había echado la yuca con todo y cáscara. ¿Se imagina? Y decía la señora contándome, mamá, me dio gallina con yuca, pero la yuca venía con cáscara. Y yo me ponía a pensar, y ese secreto no se lo debería haber dicho este muchacho a la mamá, por más confianza que tenga, ¿cierto? O yo no sé, pero creo que eso tuvo que haber sido un motivo de pelea en esa casa. Recuerde que cada pelea es una ¿qué? Pérdida a la unción. Cada pelea mal manejada se nos convierte en una pérdida de unción. Cada vez que usted pelee, denigre, calumnie, desacredite, usted está perdiendo ¿qué? Y yo también estoy perdiendo unción. Entonces, ¿qué pasa? Por años ha existido la deshonra y no sé hasta cuándo va a existir, hasta que nos muramos, porque habrá gente que se convierte en esa gente que le gusta deshonrar y se nos convierte en las personas difíciles de amar. Entonces, yo estaba preguntando, bueno, y entonces nosotros que hoy estamos hablando acerca de honrar a nuestros semejantes, yo le decía, Señor, tenemos que honrar a nuestros semejantes, pero hay algo que pasa, nos cuesta honrar, ¿cierto? A mí me cuesta honrar. Hay gente que puede honrar más que otros porque estoy en la mente recordando cositas, viendo y Señor, ayúdame, como el que me encontré esta semana. Señor, ayúdeme, ayúdeme. Y entonces estaba mirando que hay algunas cosas que alimentan a nosotros en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón, la deshonra. Quiero que miremos unos 4 rápidamente. Y yo quiero que miremos, por favor, Proverbios capítulo 12, el versículo 2, rápidamente, porque hoy es Santa Cena.
Proverbios capítulo 12. Vamos a mirar unos 4 o 5 punticos que alimentan en usted y en mí la capacidad de deshonrar. Y entonces cuando estamos alimentando esa capacidad de deshonrar, nos convertimos en personas poco o nada ungidas. Dice, Proverbios capítulo 11, coloqué mal acá, creo que es el 11. Si me regala el 11, a ver si... Ese sí. Ojo, un ingrediente que ayuda a alimentar la deshonra en nuestra vida. Cuando viene la soberbia, viene también ¿qué? La deshonra. Ahí hay dos. Mas con los humildes está la sabiduría. Déjemelo ahí ese versículo. ¿Por qué no podemos nosotros honrar o por qué no sabemos honrar? ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos ¿qué? Soberbios. ¿Alguno se acordó que ha sido soberbio? Y normalmente somos soberbios. Normalmente cuando nos dicen no a lo que quisiéramos decir, que nos dijeran sí. Dice, cuando viene la soberbia, ¿viene qué? Por eso es que la esposa deshonra en público al esposo, porque está llena de soberbia, o viceversa. El esposo deshonra a la esposa en público, ¿por qué? O el papá deshonra al hijo, al hijo, o viceversa, el hijo al papá o el papá al hijo, ¿por qué? Porque hay soberbia. El otro puntico que estaba ahí, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Sabe? Otro punto que alimenta en nosotros es una falsa humildad. A veces tenemos falsa humildad. Y a veces esa falsa humildad nos hace meter ¿qué? Nos hace meter los pies, nos hace cometer imprudencias. Yo he visto gente que tiene de pronto apariencia de piedad, como dice la Biblia, o de humildad, pero cuando uno se va a la práctica se da cuenta. Yo fui bendecido, hace 15 días estábamos en el campamento de caballeros. Pude ir un día y medio más o menos, pero ¿sabe? Fui bendecido por el organizador del campamento. Normalmente el que va a campamento me imagino que quiere dormir igual que en la casa, o sea, bien cómodo, con su baño privado, que no escuche los que roncan, en fin. ¿Sí? Vea, y yo fui bendecido por el organizador del campamento. Pues yo no sabía dónde iba a quedarme y cuando encontré los del Caldas allá me fui, dormí al lado de Héctor y nos pusimos a charlar, estuvimos trasnochando a la gente y como hasta las 11 de la noche hablando ahí. No, estábamos tocando un tema ahí con Héctor. Pero ¿sabe? Cuando me di cuenta, el organizador del campamento durmiendo allá abajo con nosotros. Él podía dormir en una pieza, y no estoy diciendo que sea malo dormir allá en la pieza porque tiene derecho a eso. Y al otro día yo lo felicité, o sea, nos pusimos a hablar un ratito y lo felicité. Y dijo, hermano, dijo dos cosas: poniéndole el corazón, poniéndole ganas y poniéndole el alma. Yo quedé impactado por la sencillez. Ahí están los Agustín, de la sencillez de este varón. Y si usted escucha una predicación de Ricardo Caballero, que es así, de ese me estoy refiriendo, es una predicación que no lo cansa a uno, porque en medio de sus palabras hay ¿qué? Unción. Entonces me doy cuenta que uno de los impedimentos para ser ungidos en nosotros es la falsa humildad, pero también es un impedimento de ¿qué? De que nos lleva a cometer deshonra. Una vez fuimos con mi esposa y los hijos, cuando yo estaba soltero, no, ya estaba casado y estábamos pasando una crisis económica. Un tiempo fui mensajero, entonces todo el mundo era mensajero en moto y yo tenía un Cinca. Mi suegro me decía, Obed, el que tiene Cinca está sin carro. Pero yo era feliz con mi Cinca y me quedé un tiempo sin trabajo. Yo dije, Dios mío, tengo que trabajar. Estaba acostumbrado a trabajar desde muy niño, así de que yo me puse a entregar domicilios en moto, en el carro, y todos en moto y yo en carro. Y tuve el privilegio de ir a 2 restaurantes buenos, pero a entregar pedidos. Estuve en el Corcovado, que era muy famoso,
Y estuve en un restaurante que se llama Pesco Centro, que alguno lo debe conocer. Y cuando yo entraba con las canastas por ahí decía, Dios mío, algún día yo quiero venir aquí con mi familia. Aquí debo venir con mi familia. Algún día. Y pasaron unos años, me logré ahorrar con sacrificio una platica y fui a celebrar el aniversario con mi esposa y mis hijos. Pero nunca olvidaremos lo que pasó allá en ese restaurante. En ese restaurante habían puros, como llamamos, puros cacaos, pura gente de billete. ¿Sí? Y yo entré con mi esposa y los hijos y encontré un poco de propietarios de empresas, de carros que me conocen. Y unos se codeaban y hablaban, y yo pasé con mi esposa y con mis hijos, estaban pequeños. Y yo lo veía que hablaban, se murmuran, diría, alguno tuvo que haber dicho, quién sabe qué robaría para poder venir hasta acá. Y yo entré con mi esposa, nos sentamos allá en la silla con Pipe, creo que no había nacido Junior, estaba pequeño Pipe y Michelle. Pero nunca olvidaremos algo bochornoso que pasó. ¿Sabe que los restaurantes son bien organizados? Y unos abuelitos llevaron a un nietecito de unos 4 o 5 años. Y yo me daba risa que ese peladito insultó a los meseros más que un grande o más que un ñero. Y no puedo hacer las señas que veía que el pelado le hacía a los meseros. Y cada vez que el mesero iba a quietar o los abuelos iban a quietar, el pelado salía con unas vulgaridades y yo decía, Dios mío, qué soberbia, qué falsa humildad. Y me reía y nos acordamos a veces del pelado ese y tiramos risa. Y me pongo a pensar, ya debe estar grande, unos 20 y punta de años. Y ¿usted se imagina el futuro de una persona así? No ha aprendido a honrar. Y trae deshonra, trae vergüenza. Voy a correr más. Entonces, ¿por qué deshonramos? Ya dije que por la soberbia, porque la falsa humildad. Y según el pasaje que leímos, porque no aborrecemos lo malo. Lo leímos, ¿cierto? ¿En dónde lo decía? En Romanos, ¿cierto? A veces a lo malo lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos. Hay papás que dicen al pelado, no se deje, vaya, métale usted también la mano, acábelo. Y yo he visto gente así. ¿Qué está diciendo? No quiero unciones, aborrezco lo malo, no, quiero más de lo malo. Y yo le enseño a mis hijos una frase, lo que no se conoce, no se extraña. ¿Por qué no cambiamos? Porque nos gusta lo malo. Y entonces, bueno, no me alargo más, voy a dejar ahí, voy a la última, soberbia, no aborrecemos lo malo. ¿Sabe? Porque no tenemos un amor fraternal. Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica y les exaltó que eran personas que tenían un amor fraternal. Eso no es fácil tener ese amor fraternal. Y ¿sabe cuánta gente? Otro elemento, y termino con este de los elementos que nos llevan a deshonrar, la imprudencia. ¿Usted ha estado con algún imprudente alguna vez? ¿Ah? ¿Cómo lo hace poner a uno un imprudente? ¿Ah? De colorado, lo hace pasar vergüenzas. ¿Qué más hace un imprudente? Hace disgustar a los demás, ¿cierto? Y sabe, esa es la condición de muchas personas que encontramos en la calle. Ahora me paso a una parábola que usted conoce, que nos demuestra cómo amar a los semejantes. Dice la Biblia que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, entre Jerusalén y Jericó, y dice la Biblia que cayó en manos de ladrones. ¿Esa es la historia del buen samaritano? Dice que el hombre quedó en 3 estados. Si usted lee el versículo, capítulo 10 de Lucas, el versículo 30, me llama la atención 3 estados en que quedó este tipo. Dice que fue despojado, dice que fue herido y al final dice que quedó medio muerto. Lucas capítulo 10, el versículo 30. Y yo mientras yo leí este pasaje, me daba cuenta que hay mucha gente que nos cuesta amar, que es difícil de amar porque está en una condición como la de este hombre, del camino.
Los que han estudiado bastante sobre la Biblia dice que entre Jericó y Jerusalén había unos 32 kilómetros y los llamaban el camino o el sendero sangriento. Imagínese usted, es como dice usted a caminar de noche por allá, ¿por cuál barrio aquí? Bucaramanga. No lo nombremos. Pero por un sector peligroso tenía que pasar la gente, obligatorio, me imagino que tenía que pasar por ahí obligado por alguna razón. Lo llamaban el camino sangriento, 32 kilómetros, por eso la gente casi no iba. Me imagino que el levita y el sacerdote no hicieron mucho porque de pronto les puede dar miedo. Es que de pronto también nos atracan a nosotros. O también había una ley que de pronto no podían tocar lo inmundo, dirían, no, se mata ahí, está inmundo, no lo voy a tocar. Y entonces Jesús saca ese mandamiento, le dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y les dice, en eso conocerán que seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que para ser un discípulo de Jesús hay que hacer cosas que nos sacrifiquemos, que nos cuesten. Mientras yo leí el pasaje me di cuenta de esto, que el hombre, ¿cómo le dije? Estaba como despojado, estaba herido y estaba medio muerto, o sea, le dieron duro. Hay gente que hemos encontrado que lo han despojado de sus principios, de sus valores. Hay gente también que una mala relación, mala experiencia del pasado con algún cónyuge, lo dejó despojado. Y por eso esas personas son muy vulnerables. Hay gente que también ha sido herida fuertemente, u otros están medio muertos ya espiritualmente, hablándolo un poco del ámbito espiritual. Pero me llama la atención que el samaritano, y la Biblia no llama samaritano, lo llama el buen. O sea, él hizo la diferencia entre los samaritanos, era un buen samaritano. Mira lo que hizo el samaritano. Según lo que miramos, él pudo honrar. Ahora quiero dar los pasos, hablé de los pasos que nos llevan a deshonrar, ahora quiero hablar de los pasos que nos llevan a honrar a nuestros semejantes. Ahí está en la parábola, dice que el hombre fue movido a misericordia. Un paso para poder honrar a alguien que le cuesta amar, que cuesta perdonar, es que la misericordia. Por eso Jesús esa noche se puso el lebrillo y le dijo a Judas, venga, le limpio los pies, sabiendo que lo iba a entregar. Yo he tenido gente que me he encontrado en mi trabajo, gente que yo sé que hablan de mí, pero yo tengo la oportunidad de compartir con ellos y yo trato de ser misericordioso. Trato de no entrar en estos puntos que he dicho, de ser soberbio, de tener una falsa humildad con ellos. Ayer me encontré uno de los que sé que hablan de mí, me pueden tener de pronto envidia, y nos pusimos a hablar un minuto. Ahí estaba mi hijo, y sabe que no estoy mintiendo, pero yo entendía que cada vez que hay que dar una enseñanza, Dios me pone a mí en primer lugar a pasar el examen. Si algo que aprendí es esto, a cuidar mi unción. Algo que tenía el buen samaritano era, ¿qué tenía? Hermano, paso para honrar, según este pasaje que estamos estudiando, hay muchísimos pasos. Pasos para poder honrar a nuestros semejantes es pedirle al Señor que nos dé misericordia. Dice que el hombre fue movido a misericordia. ¿Qué más dice? Dice que el hombre, eso está en Lucas capítulo 10, como dije. Dice que el levita y el sacerdote lo vio, pero se alejó también. Dice la Biblia que este hombre a lo que lo vio, ¿qué hizo? Se acercó. Usted, para acercarse a alguien que cuesta amar, es porque la misericordia está haciendo algo ahí en usted, ¿cierto? Yo me acuerdo que mi mamá, mis hermanos que estaban escarreándose, mi mamá oía misericordia, los perdonaba, pero el otro día se acercaba, pero aleja una pela. Y les decía, por el camino torcido no se me van. Yo creo que este señor, herido, despojado y casi medio muerto, cuando vio que se acercó aquel, imagine cómo se sintió. ¿Cómo se sintió? Se sintió bien. Digo, por fin se acercó a alguien que no
que no me abandonó. Ahora, para podernos acercar a alguien, vuelvo a decir, debemos tener ¿qué? Misericordia, porque algunos que usted quiere acercarse, usted ya les conoce su hoja de vida, ¿su qué? Su historia. Y usted dice, ¿me le acerco o no me le acerco? Pero sabe, habrá gente que en alguna ocasión, quizás no todas las veces, nos les tendremos que acercar. Necesitamos ¿qué? La misericordia. Y tomar ¿qué? Una decisión. Otra, acercarnos, como dije, ir, identificarnos. Otro paso entonces ¿para qué? Para honrar a unas personas es identificarnos. Eso hizo el hombre, se identificó con la necesidad, con el dolor de aquella persona. Otro pasito, actuar. No solo es ir ni mirar, sino también actuar. Dice la historia bíblica que el hombre ¿qué? Sacó dos cositas que no llevaban nosotros, o de pronto las llevaban pero no las quisieron usar. Dice que sacó vino y aceite. Esos dos ingredientes simbolizan algo importante espiritualmente. El vino lo usaron como un desinfectante, no era para embriagarse. Y el aceite también. Cuando alguien se está herido, ¿qué pasa? Corre el riesgo de que la piel le cambie, que lleguen plagas, que llegue. Y el aceite, como dijo Agustín, suaviza, protege, un antiséptico, las moscas no llegan ahí. O sea, se identificó, pero también ¿qué hizo? Se acercó, se identificó, pero actuó. Hay gente con las que tendremos que actuar. Otra, dije que el aceite en la Biblia es símbolo de ¿qué? De unción. No solo es acercarse, sino sabernos acercar. Usted se imagina, ¿sí vio? ¿Para qué se metió aquí? Dio papaya, por eso antes no lo mataron. ¿Para qué se metió? No, el hombre estaba diciéndole con la unción, porque dice que había aceite. Lo tuvo que decir, venga hermano, no se vuelva a meter aquí. ¿Se acuerda de los ladrones? Sí, yo los conozco, son del barrio. ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Los va a denunciar? No, los voy a perdonar. Y le tuvo que haber dicho, venga hermano, no guarde rencor, porque le va a hacer más daño de lo que tiene ya. Y empezó a darle una palabra de unción, de restauración. Me imagino yo que pudo haber pasado eso. No lo dice la Biblia, ¿no? Y sabe, otro paso que nos ayuda a honrar a las personas es hacer una inversión. Dice que lo curó, le vendó las heridas y se lo echó a la cabalgadura y se lo llevó para el mesón, ¿cierto? Así dice la Biblia. Y en el mesón sacó plata y le dijo al hombre, cuídemelo, más o menos esto vale, y si falta algo, cuando yo regrese, se lo pago. ¿Qué se llama eso? Inversión. Inversión. Y otra, ya dije 4 cositas o pasos que nos ayudan a honrar a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. Invierta en su papá, en su mamá, ahora que está vivo todavía. Hagámoslo, porque eso, aparte de darnos bendiciones, también trae ¿qué? Unción. Acuérdense que estamos hablando hoy que cada vez que honramos, la unción viene a nosotros. Y otro punto, que ya lo dije antes, pero también aplica acá, es un paso para honrar a otra persona o a nuestros semejantes es cuando estamos aborreciendo lo malo. Escuche eso. Una persona transformada por Dios ya aborreció lo malo. Y entonces esa persona está haciendo ¿qué? Una persona que honra. No que deshonra, sino que honra. ¿Por qué? Porque ya aprendió a aborrecer lo malo. Y debo terminar este tiempo diciéndoles, como dije al comienzo, ahora sí regáleme el Salmo 45, el versículo 7. Alguno de ustedes estará diciendo, bueno, ¿yo qué saco con honrar a ese vecino que ni se lo merece? Es grosero, es todas las características que hablamos de los que tienen deshonra. ¿Qué saco yo con hacer eso? Mira lo que dice el versículo 45 del Salmo, el capítulo 45 de Salmos, el versículo 7, dice, has amado
la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más, escuche, me gusta eso, más, o sea, los otros también son ungidos, ¿cierto? Los otros también son ungidos, pero cuando usted hace esas, usted y yo hacemos esas dos cosas, de aborrecer la justicia, de aborrecer lo malo y amar la justicia, algo ocurre en nuestro espíritu, algo ocurre en nuestro cuerpo, algo ocurre en nuestro entorno y empieza a desatarse alegría. ¿Usted se imagina la alegría de la mujer adúltera? Cuando un hombre ungido se acerca y le dice: ni yo te condeno. Y luego le dijo: vete, porque ella no podía irse, tenía que quedarse ahí y morir apedreada. Le dijo dos cosas: ni yo te condeno, uno, y dos, le dijo algo que estaba esperando que alguien le dijera: váyase. Es como cuando usted lo para un policía y usted está asustado, ¿qué haría? Usted lo que está esperando es que le diga: váyase. Le dijo: ni yo te condeno, vete. Y luego le dijo la tercera: no peques más. Escuchen, no le dijo: no pecarás más, ojo, le dijo: no peques más. En otras palabras dijo: estabas aquí porque pecabas, trata de cambiar. Y la animó a mejorar, ¿cierto? ¿Cómo se fue esa señora? ¿Triste? ¿Cómo se fue? Porque alguien con unción le dio una palabra bonita que necesitaba escuchar, que necesitaba restaurar su estado. Aquí en esta mañana pueden haber algunos que están como el hombre que iba en el camino sangriento, despojado, ¿qué más? Herido o medio muerto. No sé en qué área usted esté despojado, herido o medio muerto. Quiero animarle en esta mañana a que se llene de la unción del Señor y que pare ese nivel de deshonra que ha sido fuerte en tu vida por años o por décadas. Diga: deshonra, yo te voy a frenar en mi vida en el nombre de Jesús. Y voy a empezar a perdonar, voy a empezar a restaurarme. Hay gente que no le ha ido bien en la vida, y quiero que me regalen por favor de Proverbios capítulo, Deuteronomio 27, perdón, 27:16. Deuteronomio 27:16. Hay gente que no le ha ido bien en la vida. No se pierde ayunos, no se pierde conciertos, no se pierde seminarios, y dice: no sé qué pasa, la vida sigue igual. Puede haber una maldición ahí en nosotros, porque alguna vez caímos en deshonra y le hicimos un daño a nuestra vida, pero también a nuestra generación. Deuteronomio, por favor, 27:16. Y luego me regala Proverbios 20:20. Maldito, escuche esto, el que deshonrare a su padre, a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. Yo escuché la historia de un periodista colombiano, no sé si esté vivo todavía. Me gustaba verlo cuando yo era un niño. Me gusta la forma de presentar los noticieros. 32 cirugías le hicieron, 92 días en coma. Yo voy viajando, escuchando la radio de noche, 11 de la noche o algo más, y el hombre está contando esa historia. El periodista lo está entrevistando porque 32 cirugías, 92 días en coma, o sea, estaba, ¿cómo estaba? Despojado y medio muerto, ¿cierto? Y el hombre, el periodista, quiere saber qué pasó con él. Le dice: ¿qué pasó en esos 92 días en coma? ¿Qué viste? Algunos dicen que ven un túnel. Aparte de esto, el hombre era declarado ateo. Y le dice: ¿qué viste? Y el hombre dice: pues la gente dice que ve una luz al final del túnel, yo no vi nada. Pero sí puedo decir que escuché una voz que me dijo dos preguntas. A mí se me fue la señal de la radio. Yo
bregando a cambiar ahí para que cogiera señal. Logré escuchar una. Y me acuerdo que le dijo, la voz que él dice que escuchó, le hizo varias preguntas, pero me acuerdo de dos. Le dijo, ¿qué has hecho con los hijos que te di? Y la otra pregunta que dice que le dijo esa voz en esos 92 días después, le dijo, ¿qué has hecho con el perdón? Y el hombre sigue contando esa historia y dice, ¿sabe? Hacía 26 años no me hablaba con mi mamá. Y mi mamá muy enferma en una ciudad de Colombia, a punto de morir. Pero llevamos 26 años sin hablarnos con mi mamá. Dijo, cuando logré despertarme de esos 2 días en coma, dijo, no habló de Dios, dijo, le dije a ese ser supremo que me permitiera ir. Dijo, llegué a esa ciudad de Colombia, me abracé con mi mamá, le pedí perdón, me abracé y lloramos. Dijo, 8 días después, mi mamá murió. ¿Qué hizo? Logró honrar. Pasaron muchos años, lástima. Pero ¿qué hizo? ¿Logró qué? Honrar. Colóquese sobre sus pies, el tiempo se nos fue, gracias a Dios. Y he dicho dos cosas, muchas cosas, pero quiero resaltar dos en esta mañana. Una, por favor paremos esa costumbre de practicar la deshonra a nuestros semejantes. Hagámoslo, nos hará bien. Dígale, Señor, yo quiero frenar ese impulso que me lleva a hablar, a murmurar, a calumniar, a deshonrar, a desobedecer a mis semejantes, a mis papás, a mis familiares, no sé a quién más. Porque son cosas que Dios quiere que hagamos, de renunciar a ese espíritu de deshonra. Le dije también que una de las características o la cédula de un discípulo, de un verdadero discípulo, es que el amor. Jesús les dijo, en eso conocerán que son verdaderamente mis discípulos. No son los títulos, más que los títulos, gloria a Dios por los títulos, es el amor, o sea, la práctica. Después del título hay que pasar ¿qué? A la práctica. Y le dije una tercera cosa. Creo que Dios está interesado en que usted y yo seamos una iglesia ungida, una familia ungida.